¿Cómo amanecieron hoy? Bueno, me alegro. Miren cómo está la iglesia hoy. Ya estamos dándole la bienvenida a la Navidad, recordando que Jesús nació para venir a dar salvación a todos nosotros y a toda la humanidad. Bueno, hoy quiero compartir la palabra de Dios y quiero comenzar con mostrarles algunas estadísticas. Miren, este es el título del mensaje que tengo para hoy para ustedes. Todo empieza con uno. Y vamos a mirar algunas estadísticas que tienen que ver con esto de hasta dónde ha llegado el Evangelio. Entonces, miremos la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, pueblos indígenas no alcanzados. En el mundo hay alrededor de 7.400 pueblos indígenas que tienen una cultura diferente a la nuestra, una lengua diferente a la nuestra, 7.400. De esos 7.400, 200 pueblos indígenas están ubicados en Latinoamérica. Y los 3 países de Latinoamérica que más tienen pueblos indígenas son Brasil, Colombia y Perú. En Colombia, por ejemplo, tenemos alrededor de 80 etnias que tienen su propia lengua, diferente a la nuestra, que es el español. Puede que también ellos tengan el español, pero tienen también su propia lengua. En la siguiente diapositiva vemos que el envío de misioneros desde América Latina. América Latina en el pasado era el foco de las misiones. Desde Europa venían para acá misioneros, desde Norteamérica venían misioneros a América Latina para compartir el Evangelio. Las primeras iglesias cristianas que se fundaron y los colegios cristianos en América Latina fueron la mayoría establecidas por norteamericanos. Y fuimos como el foco de evangelismo, de campos de misión. Pero ahora ese movimiento ha dado una vuelta. Ahora América Latina no es un foco de evangelización o de que lleguen misioneros, sino que es un lugar de donde se envían misioneros hacia otros lugares. Es entonces América Latina una fuerza misionera que se ha levantado últimamente y más de 10.000 misioneros enviados, hay más de 10.000 misioneros que han sido enviados desde Brasil y México, desde América Latina, y Brasil y México lideran ese número de países que más misioneros han enviado hacia Asia, hacia África, al mundo musulmán, hacia Europa, para hacer misiones. También vemos que la iglesia perseguida también es un dato importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en las misiones. 350 millones de cristianos viven en zonas donde pueden llegar a ser perseguidos, donde no hay libertad para leer la Biblia públicamente, no hay libertad para reunirnos así como estamos nosotros, que se reúnen de forma oculta, o que la filosofía del país donde están no les permite ser cristianos, tienen que profesar la religión oficial de ese país y pueden ser expulsados, incluso sacrificados por ser cristianos. Y cada año 5.000 iglesias son atacadas por causa del evangelio. Aquí tenemos libertad. Puede que de pronto en algunos lugares de Colombia las iglesias, sobre todo en las zonas donde hay presencia del conflicto armado, las iglesias cristianas son atacadas, ¿cierto? Pero en general en nuestro país, en Latinoamérica, hay libertad de culto y hay libertad para reunirnos, pero en otros lugares las iglesias son atacadas por causa de la fe. ¿Cómo se usan los recursos en las misiones globales? 1 de cada 100 dólares que se aportan, supongamos que aquí tuviéramos una ofrenda destinada a misiones, esos, si hay 100.000 pesos, 1.000 pesos serían destinados para misiones y los otros 99.000 serían dedicados a otros ministerios. Entonces, 1 de cada 100 dólares en el mundo que aportan, un solo dólar va destinado a las misiones. Y de ese 1, el 87% de ese 1 se destina a lugares donde ya hay evangelismo, donde ya están funcionando las misiones desde hace tiempo. Y solo el 1.3% se
invierte en misioneros que vayan a lugares donde nunca se ha hablado de Jesús, donde no conocen la Biblia. Entonces miren como el poquito porcentaje que se dedica a esos lugares que no han sido todavía alcanzados por el Evangelio. Todavía hay 1.500 idiomas que no tienen acceso a las Escrituras, 1.500 idiomas que faltan por tener una Biblia en ese idioma. Y de esos 1.500 idiomas hay muchas de nuestras tribus que pertenecen a nuestro país que no tienen una Biblia en su propio idioma. Ya hay algunos como la Emberá, en Guayú tienen el Nuevo Testamento, y ahí van avanzando porque es un trabajo, traducir la Biblia a una nueva lengua es un trabajo que demora años, 10, 20, 30 años de trabajo. También pensando en las poblaciones no evangelizadas, el 40% de la población mundial no ha sido evangelizada. 40% de personas que viven en el mundo todavía no le han dicho Cristo te ama. Si lo resumo así, porque evangelizar es mucho más que eso, ¿cierto? No han escuchado nunca que Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. ¿Y cuántos misioneros hay actualmente en el mundo? Desde Latinoamérica y los otros países hay alrededor de 450,000 misioneros en todo el mundo. Y de esos 450,000 misioneros, el 97% de esos 450,000 trabajan en áreas donde ya el evangelio ha llegado. Muy poquitos se interesan. ¿Cuánto sería? El 3% se interesa en ir a lugares donde el evangelio no ha llegado, donde la Biblia no es conocida, donde no han escuchado hablar de Jesús. Entonces, por ejemplo, en el Amazonas hay tribus indígenas que nunca han escuchado hablar de Jesús, que no saben qué es la Biblia, que no saben qué es eso. Entonces, pero muy poquitos misioneros dicen, Dios me está llamando a las misiones, yo voy a ir a una tribu al Amazonas, me voy a internar en la selva para ir a hablar de Jesús a las personas que están allá. Solo el 3% de los misioneros se interesan en esos lugares donde no ha llegado el evangelio de ninguna manera. Y todo esto que tiene que ver con nosotros, ¿por qué le estoy contando esto a ustedes? Porque si tú eres un creyente, las misiones transculturales tienen que ver contigo. Si tú eres un hijo de Dios, un discípulo de Jesús, y tu corazón no palpita más rápido al escuchar hablar de las misiones, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué ese tema no me interesa si soy un discípulo de Jesús? Si eres un hijo de Dios y no te preocupa que las personas a tu alrededor mueran sin haber resuelto su eternidad con Dios, algo anda mal en la práctica de mi fe. Y no me importa que alrededor se mueran personas que no han definido, que no han asegurado su eternidad con Dios. Hoy vamos a estudiar un texto que se considera el inicio de las misiones transculturales. El inicio de las misiones. Le queremos agregar transculturales también. En él veremos al primer misionero, Abraham, el primer misionero. Dios llamó a Abraham y lo envió como misionero fuera de su país. Eso es lo que significa misiones transculturales. Es un término un poquito complicado, pero es sencillo de entender. Cuando sales de tu país o de tu zona a un lugar para hacer misiones donde la cultura es diferente a la tuya, donde el idioma es diferente al tuyo, donde hay una etnia diferente a la tuya, eso es hacer misiones transculturales. Y no es necesario salir del país para hacer misiones transculturales, como les hablaba. En nuestro país hay más de 80 etnias. Y si yo me voy a la Sierra Nevada y me voy con los arhuacos, ya estoy haciendo misiones transculturales sin salir de Colombia. Pero es ir a una etnia o un grupo étnico diferente al mío, con otra cultura, con otra lengua, es hacer misiones transculturales, no importa la zona, o cerca o lejos. Se puede afirmar que cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó para hacer misiones transculturales, sí, porque lo envió a otro país, a otra etnia, donde había gente que hablaba otro idioma. Allá lo mandó. Y que lo mandó a hacer misiones, sí, porque Dios tenía el propósito de bendecir a todas las familias de la tierra a través de él, empezando con uno, con Abraham. ¿Y cómo sería esa bendición? Dios lo quería bendecir a él, pero no solamente a él. Dios tenía el propósito de bendecir. Y hoy vamos a ver cómo era que Dios quería bendecir. Quería bendecir de dos maneras.
La bendición que Dios estaba dando era una bendición, en primer lugar, una bendición sacrificial. Y en segundo lugar, era una bendición extendida. Vamos a ver entonces qué significaba eso, que esa bendición que Dios le estuviera dando a Abraham era una bendición sacrificial. Y para eso vamos a leer el texto de Génesis 12, 1 al 3. Y le quiero pedir el favor a un voluntario que venga acá conmigo y leamos juntos el texto. Génesis 12, 1 al 3. Vamos a estudiar hoy 3 versículos de la Biblia. Entonces, ¿quién quiere venir? ¿A quién no le da miedo este micrófono? ¿O quién quiere compartir mi miedo del micrófono? Tiene como título: Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Muchas gracias, Miriam. Entonces vamos a mirar en primer lugar cómo era, que era una bendición sacrificial. ¿Qué significaba eso? Vamos a echar la historia un poquito atrás. Ahí estamos en el capítulo 12. Ahora vamos a irnos un poquito atrás al capítulo 1 de Génesis. El hombre, como consecuencia de su pecado, recuerdan la historia de Adán y Eva, pecaron, desobedecieron, Dios los expulsó del huerto y salieron errantes del huerto. Perdieron la tierra que Dios les había dado para vivir bien, para administrarla. Perdieron también la relación con Dios que tenían así cara a cara. Noé era el último hombre que adoró a Dios antes de Abraham. Entre Noé y Abraham habían pasado 10 generaciones. 10 generaciones de hijos, nietos, bisnietos, hasta llegar a Abraham. Noé y su familia adoraron a Dios. ¿Recuerdan? Después cuando salieron del arca, levantaron un altar y adoraron a Dios. Y hubo el arco iris de parte de Dios, hubo un pacto, ¿cierto? Y después de eso, no aparece Dios. Ya han pasado 10 generaciones. En ese tiempo se perdió el rastro de Dios. La gente ya no conocía a Dios. Abraham era alguien que no conocía a Dios. Él no sabía de Dios. Se había perdido entre los miles o cientos de dioses paganos que tenían en la región, porque dioses había para todo. Para que lloviera, para la fertilidad de la tierra, para los casados, para tener hijos, para esto, para lo otro, así como tenemos nosotros agüeros para miles de cosas. En ese mundo del Medio Oriente antiguo había dioses para todo. Y Abraham ya no sabía, Abraham cuando Dios lo llama, él no conocía a Dios, no sabía de Dios. Sin embargo, Dios le habla, él lo escucha y obedece, ¿cierto? Entonces, Dios tiene la intención de llegar, irrumpir en la historia de la humanidad que iba corriendo como una humanidad pecadora. El pecado se multiplicaba cada vez más. Y vemos las historias, ¿cierto? Desde que desobedecieron, comieron del árbol que no debían comer. Después de eso se va aumentando. A Caín mata a Abel, a su propio hermano, comienzan los homicidios. Y en la Biblia uno va leyendo Génesis y se va dando cuenta cómo el pecado va en aumento. Incestos, asesinatos, envidias, orgullo, hasta llegar al punto de la Torre de Babel. En la Torre de Babel la comunidad se une alrededor de la maldad. Todos juntos dijeron, vamos a construir una torre que nos lleve hasta el cielo. Era contrario al propósito de Dios. Estaban buscando su propia gloria, buscando la manera de ser vistos. Entonces ese es el punto donde la maldad llega como al que uno puede decir, este pueblo está completamente perdido. Cuando el pueblo o la comunidad se une alrededor de la maldad, cuando se celebra la violencia en nuestro país. La comunidad se une alrededor de la maldad, la violencia es celebrada. Eso es llegar a un tope de la maldad, ¿cierto? El mundo estaba así. Entonces Dios
irrumpe en la historia de la humanidad, que está cada vez en más decadencia, más decadencia, más decadencia, y llega a interrumpir esa historia a través del llamado que le hace a Abraham. Porque en Dios la esperanza no muere y porque Él está ahí para cambiar las cosas, viene para cambiar las cosas. Porque cuando Dios puede incursionar en la historia y es poderoso para cambiar cualquier realidad, aunque parezca que todo está perdido. Y es sacrificial porque implicaría, ese llamado que Dios le estaba haciendo a Abraham, implicaría el sacrificio de Jesús. Dios ha llamado a Abraham para darle una tierra donde lo bendeciría y daría a él una nación grande. El deseo y el propósito de Dios era revertir todo lo que estaba ocurriendo desde el Génesis capítulo 3, en la historia de la caída. Iniciaría esa materialización, ese ponerle nombre propio o que viéramos y pudiéramos tocar lo que él había prometido en Génesis 3:15, cuando dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. La mujer, la simiente es Jesús, tendría la descendencia, te aplastará la cabeza. Jesús en la cruz aplastaría la cabeza de Satanás, a la serpiente, pero tú lo vas a herir en el talón, en el calcañar, ¿cierto? Que es también la muerte en la cruz. Ocurrirían esas dos cosas. Tanto Jesús aplastaría la cabeza del enemigo como él sería herido de muerte. Por eso es una bendición sacrificial, porque alguien se tenía que sacrificar para hacerse realidad. El llamado de Abraham inicia la historia de redención que terminaría en Jesús. Ahí comienza esa historia de redención. Ya había una promesa en Génesis 3, aquí hay un llamado y una promesa que empieza como a encender los motores. Dios hizo una promesa y aquí cuando llama a Abraham, prende le da la gira a la llave como al carro o a la moto y se enciende el motor y ya está listo para arrancar, ¿cierto? Y lo que quiere hacer Dios es revertir lo que ha ocurrido en el huerto. Los hombres salieron errantes, sin tierra, perdieron la tierrita que Dios les había dado, ahí donde vivían tranquilos, comían del huerto, vivían en paz, hablaban con Dios, pero salieron errantes y así ese símbolo de salir errantes era también símbolo de salir perdidos también de la presencia de Dios, estar lejos de Dios. Dios les iba a dar una tierra, es lo que le promete también a Abraham, te voy a dar una tierra. Darle una tierra era símbolo de reconciliación, de volver a la casa del Padre, este es el lugar donde tú tienes que estar. Eso se desarrollará más adelante en Jesús de esa manera, ¿cierto? Darle una tierra es que la humanidad deje de ser errante, deje de estar perdida en su propio camino y vuelva a la casa del Padre. La humanidad estaba en maldición después que la entrada del pecado, la humanidad y la creación cayeron en maldición. Ahora Dios dice, te voy a bendecir, Abraham, a ti y a todas las familias de la tierra. Dios estaba con toda la intención de revertir todo lo que había ocurrido en relación a la caída. Y también iba a restablecer cara a cara esa relación de la humanidad con Dios, que se perdió en el huerto, ¿cierto? Se perdió esa relación cara a cara. Ahora Dios haría de Abraham y de los patriarcas y de su pueblo a continuación personas que hablaban con Dios. Y ahí estaban los profetas, estaba Samuel, que escuchaba la voz de Dios, e iba y le decía al pueblo, Dios ha dicho esto, y se comunicaba otra vez Dios con el hombre, con la humanidad. Entonces Dios quería devolverle todo esto a la humanidad que había perdido por causa del pecado. Y era sacrificial también porque la obediencia de Abraham implicaba un sacrificio. Entonces Dios lo llama a ser un migrante. Aunque las migraciones eran comunes, como hoy en toda la historia de la humanidad han habido migraciones. En esa época, esa migración de Abraham con su familia tenía una característica distinta y era que era una orden expresa de Dios. No era un movimiento migratorio que obligara, por ejemplo, como a los desplazados aquí en Colombia que salen de su tierra desarraigados por causa de la violencia, que son obligados, o como
los países en el Medio Oriente, en el Mediterráneo, que muchos países están en guerra y a la gente sale huyendo de su país para tratar de salvar su vida, buscar un bienestar, o países como Venezuela que tienen una situación política, social muy crítica y la gente sale a desahogarse, a buscar otras oportunidades, como obligados por situaciones complejas. En este caso, la migración de Abraham no era obligado por una situación, sino por una orden o un mandato expreso de Dios. Y ese mandato de Dios motiva una obediencia de parte de Abraham. Y también no era una migración temporal, no era que, bueno, me voy a ir una temporadita para Canaán y después regreso. No, era a la tierra que te voy a mostrar y era sin boleto de regreso. Él tenía que estar dispuesto a quedarse. Entonces tenía pinta de una migración definitiva como sucedió. Entonces la misión de Dios para Abraham inicia con un movimiento, dejar su tierra, y ese movimiento hace énfasis en el desarraigo. No puede hacerse misiones sin desarraigarse, en este caso misiones transculturales, sin que yo sea arrancado de mi tierra, de mi familia, de mis amigos, de mi trabajo, que me desacomode completamente para poder ir y llevar y hacer el trabajo que Dios me ha encomendado. Dejar las raíces cuesta, ¿cierto? Dejar la casa del padre, sus parientes, y Abraham en Harán comía yuquita y en Canaán no había yuca, ni había suero. Entonces le tocaba comer lo que había allá, leche y miel. También bueno, ¿no? Entonces, todo eso, cuando ocurre ese movimiento, no es fácil, es difícil, hay que soltarse, implica desapegarse de lo que representa para nosotros seguridad y comodidad. Entonces, es también llegar a una tierra donde vas a ser el otro, vas a ser diferente, donde quiera que llegues tú hablas y ya se nota que no eres de aquí. Yo hablo aquí y ustedes saben que ya no soy de aquí, que calladita de pronto paso por paisa, pero hablo y ya, miren, ese es como costeña. Entonces, el desarraigo puede ser doloroso, pero también puede ser propósito de Dios. En este caso, el desarraigo viene con un propósito de Dios, ¿cierto? Con un propósito que Dios ha marcado en el camino. Si tú eres migrante, las siguientes palabras son para ti. Si tú extrañas tu tierrita y estás aquí, aunque no quieras, las circunstancias te han obligado de alguna manera, si eres esa persona, escucha lo que te voy a decir. Jesús también fue desarraigado. Dejó su lugar en la gloria y se encarnó para vivir en esta tierra en la piel de un humano. Y aquí en la tierra, Jesús siempre fue el otro, el raro, el diferente, que hacía y decía cosas raras que la gente no entendía. Nunca fue comprendido por la mayoría de las personas. Pero ese desarraigo de la tierra, de dejar su gloria y venir a la tierra, cumplía un propósito. El propósito era de salvación para la humanidad. Y así lo dice Juan: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Tú, como migrante, te has preguntado qué propósito querrá Dios cumplir contigo a través del sufrimiento, de tu desarraigo y de traerte a estas tierras extrañas. ¿Te has preguntado que haya un propósito, que tal vez haya un propósito de Dios contigo? Y te dejo ahí esa pregunta. Dios llama a Abraham y su llamado pone en movimiento al elegido. El elegido es Abraham en ese caso y lo pone en movimiento. Ya prendió motores, lo desestabiliza, le dice: no te lleves, te vas solo con tu esposa, deja tu familia. Se llevó a Lot, que no se lo debía llevar, pero sale, ¿cierto? Lo confronta con sus apegos. Tal vez Abraham tenía ya su cultivo, como su lugar ya para criar sus animalitos. Y bueno, él se tiene que desacomodar siendo un anciano. Es un hombre de 80 años. Entonces uno se pregunta: Dios, ¿cómo se le antoja a Dios iniciar un proyecto de vida con un hombre anciano? ¿Por qué no llamó a un hombre joven? Dios sabe lo que hace, ¿cierto? Abraham, para obedecer, debe dejar, soltar, renunciar.
Tal vez Dios te está llamando a servirle de alguna manera, a cumplir alguna misión, y no te has movido porque tienes temores, porque los temores invaden el corazón de uno y pues tal vez estás pensando, yo no soy digno, yo soy incapaz, yo no tengo las habilidades para eso, yo soy viejo, yo soy muy joven, no tengo recursos, estoy solo, ya yo estoy estable y no me quiero desacomodar, mejor que llamen a otro. ¿Y si fracaso? ¿Y si no lo hago bien? ¿Y cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea. No tengo ni idea cómo avanzar. Si este es tu caso, si Dios te está llamando a hacer algo muy particular y tienes todas esas preguntas y temores en tu corazón, escucha lo siguiente. Dios ya estaba obrando antes de llamar a Abraham. Si miramos en el capítulo 11, si leemos allí, nos damos cuenta que Taré, el papá de Abraham, ellos vivían en Ur de los Caldeos. Y un día Taré dijo, vámonos para Canaán. Y se fueron con Abraham, toda su familia y toda esa casa. Y iban caminando, avanzando y se detuvieron en Aram. ¿Por qué? No sé. Estando en Aram, Dios llamó a Abraham. Y la historia, ahí nos damos cuenta que la historia ya estaba empujando hacia Canaán. Taré estaba empujando hacia Canaán, movido por Dios indudablemente, de eso no hay duda, sin saber que más adelante esa tierra de Canaán sería la tierra prometida. Obviamente la historia que Dios estaba empujando era la historia tejida por Dios, no era un antojo de Taré. Sin duda, esa motivación de vámonos para Canaán que Taré tuvo fue puesta por Dios. Y ya Dios estaba armando el escenario y vamos caminando hacia allá, ¿cierto? Entonces, ya Abraham tenía un impulso de desarraigo, ya sabía qué significaba dejar Ur de los Caldeos, establecerse en Harán, y ya de ahí, imagino que esa experiencia lo preparó un poco para ahora, no te quedes aquí en Harán, sigue para Canaán. Cuando Dios nos llama a su misión, en tal o cual lugar o trabajo, Él ya está obrando allí. De eso no debemos tener duda. Aunque no lo veamos, Dios ya está obrando. Él nos llama en el vacío, Él ya está preparando un terreno, ya está preparando los corazones, ya está preparando un escenario, ya está preparando los colaboradores, porque Dios es el Dios de la historia y usa su soberanía y su poder para mostrar la gloria, su gloria en todo lugar. Y aquí yo quiero contarles un poquito cómo ha sido iniciar la Casa del Artesano, este ministerio al que Dios me ha llamado y que implicó para mí, en primer lugar, luchar con mis temores. Eso de yo no soy capaz, no tengo recursos, estoy sola, a mi edad, Señor, todo eso me lo dije yo misma antes de encender el carro y arrancar. Dios tuvo que tratar con cada uno de esos temores míos, preparar mi corazón para iniciar, porque yo decía, ay Señor, llama a alguien más joven, por favor, déjame quieta, o sea, ya yo me quiero pensionar, estabilizarme. No, Dios sabe por qué llama a personas a cierta edad, con cierta condición, de las condiciones que uno está, ¿cierto? Porque no depende de mis condiciones, de mis habilidades, de mis recursos, depende de Él, de Él es que depende. Entonces Dios trató con mi corazón y cuando ya estuve lista, cuando ya Él había tratado con cada uno de esos temores, Él se ocupó con paciencia de esperar que yo resolviera en mi mente y en mi corazón cada una de las preguntas y de las objeciones que yo le puse. Cuando ya todo se resolvió, yo seguía sin prender el carro. Y un día me jaló la oreja. Oh, pues, arranque pues. Y ya sí, llegó el Señor, sí, ya tú me estás diciendo, lo voy a hacer. Y además de mí, preparó todo el escenario, ¿cierto? Antes de llegar a esta iglesia, intenté iniciar con una iglesia al frente, en Aranjuez, que no, pues avanzamos cierto tiempo, como unos 6 meses, y luego la iglesia dijo, no continuamos con el proyecto. Pero Dios ya estaba preparando este escenario, yo no sabía, estaban dando cosas en la iglesia donde yo asistía me congregaba, que fue una iglesia en la que me congregué por 20 años, y hubo unos movimientos en la iglesia que me llevaron a mí a salir de la iglesia. No viene al caso decir los detalles. Y me trajo acá. Estaba Abril asistiendo a esta iglesia. Había venido, María del Mar había sido invitada a enseñar en un campamento de jóvenes.
ella llevó a Abril a ese campamento, a su hijo Tomás, y Abril quedó enganchada acá, a congregarse acá. Y cuando yo estaba buscando iglesia, me dijo, tía, vamos a Toscana. Y vine acá y miren, Dios me dejó acá. Visité varias, pero aquí fue donde el Señor me ubicó. Y ya Dios estaba preparando esta iglesia. Yo no sabía, el pastor no sabía, ustedes no sabían, pero esta Toscana, la conferencia de Toscana, era la casa que iba a recibir la casa del artesano, la que la iba a abrazar. Dios motivó, llamó, ha involucrado personas que se han unido y no tengo duda que es Dios quien nos ha llamado a unirse. Y en este proyecto tiene una demanda de muchos recursos económicos, no se sostiene fácilmente, tiene demanda de muchos recursos. Y en este momento estoy en la tarea de sentarme con personas y decirles, hablarles del proyecto, extenderles la invitación de parte de Dios como, mira, tú quieres hacer parte del equipo de la Casa del Artesano. Hay personas que dan clases, otros que colaboran de esta manera, voluntarios que hacen así, que la logística, que el que dirige esta área, el otro, la iglesia que abre sus puertas del edificio para que funcionen las clases y demás. Tú también puedes ser parte de este equipo donando. Antes de empezar eso, yo decía, ay, Señor, y ahora hablar con la gente, pedirle plata a la gente. Esto no es una tarea fácil. Sentarse con las personas y hablar con ellos para invitarles a donar no es fácil. Y tiene uno que aguantarse la vergüenza, bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar, orar y todo esto, pero lo que yo he comprobado en cada conversación que he tenido con personas es que Dios ya los estaba preparando. La mayoría de ellos me han respondido, yo estaba orando por una fundación, un proyecto o una iniciativa a la que aportar. Y hay personas que específicamente me han dicho, yo estaba orando por un proyecto donde trabajen con niños para aportar. Y eso para mí me ha sorprendido mucho, porque incluso orar por las personas, Señor, ¿con quién hablo? Y el Señor me pone las personas en oración, llego allá y la persona me dice, estaba orando. Lo que tú me estás diciendo es una respuesta a mi oración. Entonces imagínense cómo Dios mueve todo. Y ellos estaban orando por un proyecto y no sabían que era este. Y yo pedía personas y no sabía que era esa. Pero Dios une las fichas y arma, prepara todo el escenario. Entonces, ¿por qué podemos tener la tranquilidad de decirle que sí a Dios cuando nos llame a hacer algo? Porque Él va con nosotros, Él va delante de nosotros. Ya Él va preparando el escenario, ya Él va haciendo las cosas, ya Él tiene todo listo. Solo tenemos que dar el paso y entonces el mar se va a abrir. Eso lo tenemos que hacer. Perder el temor e ir hasta allá donde Dios nos está llamando. Dios te está llamando a servirle en algo en particular. ¿Cuál ha sido tu respuesta a eso que Dios te está llamando a servir? ¿Tienes algunos temores que te han impedido responder al llamado de Dios? Ese llamado de Dios tiene que ver con extender el reino de los cielos. Tiene que ver con extender el reino de los cielos. Te preguntas, ¿será que Dios me está llamando a evangelizar, a hacer esta iniciativa, esta otra cosa? Póngale la firma que sí viene de Dios. Es que Dios no hace otra cosa cada día que pensar cómo salvar a la gente. Se levanta y se acuesta todos los días pensando en cómo alcanzo a aquel que no me ha querido parar bolas. Y cómo involucro a esta otra que tampoco quiere hacerme caso. La estoy mandando y no va. Pero lo quiero salvar a través de ella. Tenemos que ir. Porque Dios, la preocupación mayor de Dios es salvar a la humanidad. Eso es lo que más Dios quiere. Ese es su proyecto de vida. Es a lo que Él más le invierte. Y como a Él le importa eso, va a mover los recursos. Va a mover a este de aquí, de allá. Mire, alguien tiene la plata allá. A él le voy a poner a que dé la plata para que este proyecto funcione. No tenemos que tener duda de eso. Porque Dios está detrás, delante, alrededor, con nosotros, para que nosotros cumplamos su misión y para Él acompañarnos. Responder al llamado de Dios puede implicar para nosotros muchas veces desacomodarnos, abrir tu casa a personas extrañas, por ejemplo, caminar lejos, sacar tiempo de tu agenda, invertir tiempo en oración por la gente, gastar unos pesitos, desacomodarnos.
va a implicar quizás responder al llamado de Dios. Y en esto de desacomodarse, hay una persona que no sé el nombre, pero sé que en la paralela hay una persona de esta iglesia que abre su casa para que niños vayan allá y escuchen de la palabra de Dios. ¿Quién es? La hermana Emperatriz, ¿cierto? Se desacomoda porque a un día a las 6 de la tarde, yo quiero descansar, todos queremos descansar del trabajo del día. Y ella se desacomoda para que otras personas, para que niños, vecinos suyos, escuchen la palabra de Dios. Ahí está Estefa también con la iniciativa, con esa misma iniciativa, a desacomodarse, a abrir su casa para que otros niños, ella piensa en su propia infancia y cómo le hubiera gustado conocer al Señor en la infancia, otros niños conozcan el evangelio. Y a veces implica eso, ¿cierto? Abrir la casa. Yo en cada casa que me he mudado aquí en Medellín, le he dicho, Señor, que esta casa sea un lugar donde personas escuchen la palabra. Viví en Envigado por 4 años y ahí tenía un grupo de oración con mujeres de la tercera edad. Ellas pensaban que yo era católica. Y hablábamos del Padre Nuestro, estudiamos el Padre Nuestro, cada frase. Recibieron al Señor como 4 veces. O sea, yo decía, yo me voy de aquí, tiene que quedarles claro, no importa que sigan yendo a la iglesia católica, porque yo no tenía cómo llevarlas a mi iglesia. O sea, eran unas viejitas que iban con bastón, una estaba en silla de ruedas. Yo no las podía llevar a la iglesia, no tenía carro. Pero yo decía, si siguen en la iglesia católica, que sigan ahí, pero que tengan claro que Jesús es su Salvador. Después me mudé al lado de la Universidad de Antioquia. Por 7 años que viví ahí, 7 años en mi casa, todas las semanas había un grupo de universitarios escuchando la palabra de Dios. Y uno se tiene que desacomodar. Entonces, los universitarios no solo te tocaban la puerta para el día del estudio bíblico, a veces llegaban a la casa. Hola, Isa, no tengo para desayunar. Bueno, sigue, desayuna acá. Ya era un espacio de confianza. Y ese espacio de confianza tenemos que abrirlo nosotros. ¿Y qué tal si tú también abres tu casa para que otros escuchen la palabra de Dios? ¿Qué tal si la abres para los niños, que son bullosos y necios y tal vez te rompan lo de cristal que tienes ahí? ¿Qué tal si la abres para jóvenes o para hombres o para mujeres o para parejas? Yo creo que Dios pone en el corazón de nosotros un grupo de personas afín que uno quiere, como que uno palpita con ese grupo. ¿Qué tal que Dios te esté llamando a abrir tu casa para que sea una puerta del cielo y que otros puedan escuchar la palabra de Dios allí? Un día conversando con Celina me contó de cómo hacían reuniones en su casa antes. Y ahí llegaban las vecinas, los vecinos y oraban, estudiaban la palabra de Dios. Bueno, es toda una oportunidad para que otras personas conozcan del Señor. Entonces eso significa que es una bendición sacrificial, porque si yo quiero que otros sean bendecidos, yo me tengo que sacrificar, desacomodarme, sacar tiempo de mi agenda, sacar recursos, porque una merienda la tienes que poner de tu bolsillo, ¿cierto? Pero Dios te va a proveer. Dios te va a proveer. Que estás solo, Dios te va a poner compañeros para que vayan ahí caminando, ¿cierto? Seguir como en esa tarea. Y también recordar que la otra manera en la que Dios quiere dar su bendición o la dio a Abraham es una bendición extendida. ¿Qué significa eso? La bendición es como una progresión, la bendición que le da Dios a Abraham, que iba a comenzar con una familia, con una persona que es Abraham, y luego se iba a extender a todas las naciones. Y tenía 2 componentes, esa bendición que Dios le dio a Abraham. Primero, darle una familia, porque el hombre no tenía hijos. Y era viejito y estaba casado con otra viejita que además era estéril. Entonces ahí, esperanza humanamente hablando, no había. Entonces Dios le da la promesa de darle una familia y que de esa familia iban a ser una nación. Imagínense lo grande de esa bendición. Y lo segundo era darle una tierra para que no fuera una familia errante, sino que esa familia y esa nación tuvieran un lugar donde establecerse. Entonces tenía esos 2 componentes. Entonces, las bendiciones que Dios le estaba prometiendo superaban los obstáculos de la vejez, de la esterilidad,
y de la condición de migrantes de ellos dos, de Abraham y de Sara. Para Dios no hay límites. Él no pone la mirada en la vejez de Abraham y Sara, ni en su infertilidad. Él promete porque sabe que lo que va a ocurrir ahí no depende de Abraham y de Sara, sino que depende de él. Y nos hace recordar esta historia de Abraham y Sara que conocemos. Y si no lo conoces, te invito a que la conozcas y la leas en la Biblia. Nos hace recordar que cada limitación nuestra, cada problema nuestro es un escenario para que Dios muestre su poder. Una oportunidad para que Dios muestre su gloria. Si yo no tengo recursos, como cuando encendí motores y arrancamos con la casa del artesano, plata no había, pero esa ausencia de dinero ha sido un escenario para que Dios muestre su poder en provisión y ha hecho milagros económicos. Entonces, Dios promete una tierra para Abraham y su familia y su nación. No van a salir más migrantes arraigados, los asentará y les dará una nueva identidad. A partir de ese momento, su vida adquiere una nueva dirección. Ya ellos eran viejitos, ya estaban pensando, bueno, ya me voy a pensionar con Sarita. Y aquí estamos los dos y nos apachichamos, ¿cierto? Ese era el futuro de Abraham, era ese. Ya descansar, viejito, hombre. Pero Dios lo llama a cumplir una misión. Y esa misión le da un nuevo sentido de vida a ese viejito. Imagínense, un proyecto nuevo para su vida. Una nueva dimensión para su vida, un nuevo sentido, un propósito. No solamente para él, sino para propósitos eternos. Hasta hoy llega la bendición de Abraham para nosotros. Porque ese viejito obedeció y los que le siguieron a él en todo el transcurso de la historia de la iglesia, hoy nosotros conocemos el evangelio. Entonces, imagínense cuánto puede trascender el hecho de que usted abra su casa para que otros conozcan el evangelio. Si viene un jovencito y ese jovencito camina con el Señor y se aleja de la delincuencia común, y la familia que ese jovencito forme va a venir ya encaminada de otra manera, y los nietos, y así se va extendiendo, y nuestra vida y nuestra casa, nuestra salita pequeña puede adquirir un nuevo propósito. Porque ustedes pueden pensar también, es que mi sala es muy chiquitica. La sala que yo tenía al lado de la Universidad de Antioquia era chiquitica, y ahí se reunían hasta 20 pelados, sentados en el suelo, porque no había silla para todos. Pero ellos eran felices ahí, comiendo porque les daba comida para que vinieran, y también comiendo la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, no hay limitaciones, que la sala es pequeña no importa, que no tengo un frutiño, no importa. Arranquemos, que Dios va a bendecir. Y que no se nos pase el tiempo ni la oportunidad, porque a veces se nos pasan las oportunidades. Un amigo de la universidad tenía a su padre enfermo, estaba enfermo de como los pulmones, ya no era cáncer, sino algo, sí, ya estaba muy complicado. Y lloraba por él, le había dado como tipsitos del evangelio. Cada vez que hablábamos, teníamos la oportunidad, oraba, leíamos la Biblia, le daba tipsitos del evangelio, pero no había concretado como, mira, necesitas amigarte con Dios. Ya estaba en la clínica y un día fui a visitarlo. Yo dije, hoy tiene que este señor hacer su oración de fe. Aunque la oración de fe no es sí o no que la persona se reconcilió con Dios, pero es como la forma que uno tiene para conducirse. Cuando yo llegué allá, él no estaba solo, que otras veces había ido, estaba solo. Estaba con un familiar ahí. Y la presencia de ese familiar me intimidó. Y yo no fui capaz de concretar esa conversación hacia allá. Cuando él le dije, ¿por qué le gustaría que oráramos? Y entre las cosas que dijo, por mi alma. Porque ya él se veía como
pronto voy a morir. Y lloré, pero esa era la oportunidad para decirle, no tengas temor, entrega tu alma al Señor, que Jesús te lleva al cielo, ¿cierto? Y no lo hice, porque me sentía intimidada por la persona que estaba ahí. No estaba en la conversación, pero era como vigilando. Y yo no tuve libertad y no lo hice. Y dije, voy a volver. No alcancé a volver porque él murió. Y me dolió mucho, no solo porque era el padre de mi amigo, sino porque yo no hice lo que tenía que hacer en su momento. Cuando él dijo, ora por mi alma, esa era el puente, esa era la ventana que estaba abriendo para entrar como con algo concreto del evangelio, darle a entender a él que no tuviera miedo porque Jesús era quien se encargaba de su alma. No sé qué, yo no puedo decir se salvó o no se salvó, pero sí puedo decir que yo no hice lo que me correspondía hacer en ese momento. No podemos perder las oportunidades porque es una responsabilidad nuestra como iglesia compartir el evangelio con uno. Todo empieza con uno. Y el movimiento del evangelio es así para Dios. Una persona, una familia, los vecinos, en ese caso los de Abraham, la nación y después toda la tierra. La geopolítica del mundo no sería la misma después del llamado de Dios para Abraham. Se cambiaría, ya no sería igual, ¿cierto? Esa progresión de un hombre, su familia, sus vecinos, su nación, todas las naciones, es la misma que aparece en Hechos 1:8, que ustedes saben de memoria. Vamos a decirlo, díganlo conmigo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y comienza con, recibirán poder, ¿cierto? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Entonces, lo que era para Abraham, haré de ti una nación grande, en Hechos era, recibirán poder. Esas promesas llevaban consigo el poder y la gracia de Dios para extender esa bendición. Y la grandeza y el poder vienen de Dios, no vienen de las capacidades humanas, ni de nuestros merecimientos, ni de nuestros recursos, vienen de Dios. Y el evangelio, el propósito de extender el evangelio desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y lo último de la tierra, para todas las familias, va acompañado de eso, del poder y de la grandeza de Dios. Entonces, estar bendecido y bendecir es algo como de mi bienestar que recibo al estar en los caminos de Dios, la mayor bendición que todo ser humano puede recibir, y no me puedo quedar con ella, sino que quiero que se extienda a otros. Entonces, Abraham tiene esa responsabilidad, dar a conocer el nombre de Dios a otras personas. Y esa responsabilidad pasó luego a Israel, a la nación que se formó a partir de Abraham. Tienen que conocer, las otras naciones tienen que conocerme a mí por tu testimonio. Y ahora esa responsabilidad está en los hombros de ¿quién? De nosotros, de la iglesia, ¿cierto? Jesús antes de partir dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y le prometió también, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el cumplimiento de las promesas de Dios para Abraham se da de manera plena en Jesucristo, ¿cierto? Como un descendiente que vino del pueblo que se formó de Abraham, ese llegaría a formarse Jesús y a extender el evangelio, y ahora en nuestra responsabilidad como iglesia, que siga extendiéndose a todos los continentes. Entonces, esta iglesia de Toscana, la Confra de Toscana, es una iglesia que se multiplica, ¿cierto? Esta iglesia tiene hijas. ¿Dónde están las hijas de Toscana? En Amagá y en Tierra Alta, ¿cierto? Y es una iglesia también que es abierta a la comunidad. Y qué bueno pertenecer a una iglesia que se multiplica y que tiene la conciencia de que no nos podemos quedar aquí nosotros, qué chévere, nos conocemos, nos abrazamos y estamos junticos. No, hay que salir. Entonces, por eso se desacomoda y va hasta Amagá y va hasta Tierra Alta.
Pero qué bueno saber también que esta iglesia es una iglesia abierta al otro, al barrio, a la comunidad, al sector, ¿cierto? Si mi iglesia se mueve, yo también me tengo que mover, porque no me puedo quedar atrás, ¿cierto? Entonces todavía hay lugares a los que no ha llegado el evangelio. Las tribus y comunidades, como hablaba, los que mencioné en la parte de introducción, que nunca han escuchado del evangelio, nunca han conocido una Biblia, no saben quién es Jesús. Jesús, ¿quién será? Hay personas que para nosotros es natural, porque nosotros escuchamos hablar de Jesús desde niños en la iglesia católica. Pero hay gente que si tú le dices Jesús, el Hijo de Dios, nunca han escuchado el nombre de Jesús. Es rarísimo, pero para ellos es desconocido. Entonces, Cristo espera que toda criatura escuche el evangelio, entonces Él retornará en su segunda venida. Entonces, como iglesia, nosotros estamos llamados a responder a esa responsabilidad de hacer misiones hasta lo último de la tierra. Tal vez podemos pensar que las misiones transculturales solo son para los misioneros específicos, ¿cierto? Que tienen su llamado para irse al mundo musulmán, a Asia, a África. Y debemos recordar que Dios le ha encargado a su iglesia que vaya también y hagan discípulos de todas las naciones y hasta lo último de la tierra. Como la iglesia, nuestra iglesia toscana, ya estamos cumpliendo un trabajo aquí en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea y en nuestra Samaria, que viene siendo tierra alta, ¿cierto? ¿Y qué tal si pensamos también en lo último de la tierra? ¿Qué tal si empezamos a soñar con un misionero nuestro? ¿Qué tal si Fernando y Donelia, el Señor los llama para irse de misiones al mundo musulmán? Estoy diciendo aquí un ejemplo cualquiera, ¿cierto? Pero Dios podría mandar misioneros de aquí a un pueblo lejano, no sabemos. Entonces, tal vez podemos pensar que no tenemos la capacidad de enviar misioneros, pero debemos recordar que Dios llama, cuando Dios llama, respalda con sus promesas y su presencia y su provisión y todo lo demás. Entonces, solo recordar las palabras de Hechos: recibirán poder para ser mis testigos hasta lo último de la tierra. Y la otra promesa de Jesús: aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y recordar que a través de Abraham Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. Y toda esta historia se va a cerrar un día, la eternidad. Toda esa progresión de ir hasta el último de la tierra está descrita en Apocalipsis, cuando se habla de que toda lengua, raza y nación adorarán al Cordero. Quiero leer las palabras de Apocalipsis que dice así: y oí a cuánta criatura hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de las manos de las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en las manos. Proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero.